Para profundizar sobre la situación política que atraviesa el Ecuador, nos acompaña Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y primero que nada felicitarles por el despliegue que han tenido desde UDLA Channel cubriendo varios lugares del país para incidentes electorales o reportes que se están presentando a lo largo del día. En buena hora por eso. Gracias, Mauricio. Ok, entonces comencemos. El próximo gobierno deberá trabajar con una asamblea donde no hay un bloque de mayoría definido. ¿Qué van a hacer para poder gobernar? Bueno, hay un concepto equivocado de que tener gobernabilidad es tener viabilidad total con tu propia organización política, si es que estás en el Ejecutivo. Ya vivimos una época en la que un presidente y una Asamblea Nacional correspondían a una misma organización política y con ello se mantenía una dinámica que no necesariamente garantizaba gobernabilidad, sino que viabilizaba cualquier capricho del poder ejecutivo de turno. En ese sentido, en los últimos periodos legislativos, la situación ha cambiado. En 2017, en 2021, tuvimos fuerzas políticas minoritarias en la Asamblea. Primeras minorías, en este caso a cargo del movimiento correísta, algo que se repite también para esta Asamblea que en las próximas semanas iniciará funciones. Podría entonces buscarse gobernabilidad de una manera distinta, mediante acuerdos, mediante un proceso permanente de diálogo, poniendo por delante las prioridades del país y los intereses de los ecuatorianos y no simplemente cuestiones particulares de las agendas políticas de los movimientos y partidos ahí representados. El reto es grande, pero no es imposible lograr algo si es que pensamos en función de país. ¿Cuáles consideras que son estas prioridades e intereses de los ecuatorianos que mencionas? Desde 2017 no han cambiado las prioridades de los ecuatorianos. La seguridad sigue estando en el primer lugar. Los ecuatorianos sienten además que hoy más que nunca la situación que se vive a lo largo y ancho del país, no solo respecto de lo que significa la delincuencia común, sino la presencia de grupos de crimen organizado, tiene que ser atendida por quien debería hacerlo de manera diligente, las fuerzas públicas del Estado. La segunda prioridad, la de la situación económica, que si bien se ha agravado durante el último periodo, ha estado en el mismo lugar desde el año 2017. Por ello es que incluso los candidatos enfocan buena parte del discurso de su campaña en lo que significa la generación de empleo. Y la tercera prioridad, que se mantiene incluso mucho más allá en el tiempo desde 2017, es el tema de luchar contra una corrupción normalizada, enquistada, institucionalizada en el poder público que afecta la vida de los ecuatorianos y que tiene un impacto directo incluso en temas vinculados a la seguridad o a la economía. Así es que esas prioridades que no han cambiado deben ser atendidas por el gobierno entrante, independientemente de ese, entre comillas, pretexto que manejan de manera permanente de tener solo 18 meses en funciones. Tiempo más que suficiente para dar primeros pasos en cuanto a encontrar soluciones a estos tres temas. Justo esa era mi siguiente pregunta, si consideras que el próximo gobierno iba a poder cumplir su programa electoral en el año y medio que tiene. Los planes de gobierno que registraron los candidatos al momento de inscribir sus candidaturas en el Consejo Nacional Electoral contenían cualquier cosa. Las organizaciones políticas, partidos y movimientos, las campañas y los candidatos no toman con la seriedad debida lo que significa redactar un plan de gobierno y ponerlo a disposición del país. Ahí tú vas a ver propuestas que imposible realizarlas en 18 meses, otras tantas que podrían quizás sí viabilizarse o encaminarse, pero no llegar a conclusión, como lo que significa, por ejemplo, la construcción de nuevos centros de rehabilitación social, pero en la práctica creo que lo óptimo es empezar a ver gestión pública. Ver un gobierno, independientemente de quien gane hoy las elecciones, dispuesto a ejecutar el presupuesto general del Estado, que no nos vengan con pretextos después de su ejecución presupuestaria, que ponga a personas capaces, con experiencia y con conocimiento en la materia, al frente de los principales ministerios y sobre todo que sea un gobierno que haga autocrítica, que haga autoevaluación, que no simplemente deje a las personas que demuestran no ocupar bien su puesto o que demuestran fracasos en la ejecución de su cargo por simplemente mantenerlos. Creo que esa autocrítica y esa autoevaluación permanente es la que permite mejorar la calidad del gobierno durante los 18 meses que esté.
Y con respecto a la inauguración de hoy en la mañana, el presidente Guillermo Lasso dijo que el próximo presidente recibirá un país con la democracia fortalecida y la economía en crecimiento. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Los discursos quedan en ello, palabras que se dicen frente a un micrófono. Cuando los hechos demuestran lo contrario, creo que es preferible dejar que el tiempo haga su trabajo. Estamos hablando de que democracia es mucho más que tener procesos electorales. Democracia es mucho más que ir un domingo cualquiera a rayar una papeleta. Independencia de las funciones del Estado, independencia de la justicia, derechos y libertades fundamentales, particularmente la libertad de expresión garantizada, es algo que este gobierno de ninguna manera puede decir que está fortalecido o en garantía plena gracias a su trabajo. Y en materia económica, interesante que lo digan cuando tenemos un hueco fiscal que difícilmente les va a llegar hasta fin de año con algo de oxígeno, que tendrán que buscar algunas fuentes y algunas alternativas para poder incluso, hay que ser directos, pagar sueldos en diciembre o pagar los 13º sueldos que corresponden a ese mes y que ya han dicho pues que la situación económica es grave, es crítica, incluso vinculada a la baja de la producción del petróleo independientemente del precio que este tenga en los mercados internacionales. Así es que muy lindo el discurso de inauguración de las elecciones, que se quede en ello. Palabras bonitas que creo que lo único que hacen es permitir que el presidente se autoengañe porque el resto del país no se convence de aquello. Ok, Mauricio. Y con respecto a las campañas electorales, ¿cuál es el factor diferenciador de esta segunda vuelta en comparación a la primera? No mucho, déjame decirte que creo que al menos en cuanto a contenidos vimos más de lo mismo. Si en la primera vuelta, cuando conversábamos aquí mismo en este set, vimos una campaña desabrida, sin contenidos, diciéndole a los ecuatorianos únicamente qué hacer, pero no el cómo, el con qué, el con quién, en la segunda vuelta ocurrió lo mismo. Simplemente hay que combatir la inseguridad, hay que combatir la crisis económica, hay que combatir la corrupción. El gobierno no simplemente combate, el gobierno implica gestión pública y para esa gestión es necesario que quien ocupe la presidencia sepa en primer lugar que no lo va a hacer solo, que necesita un equipo de trabajo que va a estar en la ejecución diaria en todos los frentes. Segundo, que la crisis económica le va a afectar y que necesita tener recursos para implementar lo que a su juicio se necesita para afrontar las 3 prioridades de los ecuatorianos. Y finalmente, las estrategias son fundamentales. Incluso en ese sentido, casi no se ha visto un elemento diferenciador entre lo que significa una candidata vinculada a una organización autocalificada como socialista y un candidato autocalificado como de centro o de centro derecha. Propuestas muy similares, con muy pocas diferencias ideológicas en el cómo ejecutarlas, así es que hemos tenido, insisto, una campaña bastante floja en cuanto a eso. Ahora bien, comunicación en general, creo que del un lado y del otro cambiaron radicalmente el tema. Desde el lado de la candidatura de Luisa González, una comunicación mucho más asertiva, mucho menos enfocada en el voto duro, tratando de conquistar a ese electorado que quedó suelto con los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta. Y en el caso de Daniel Noboa, una comunicación súper segmentada, incluso con uno de sus fuertes, que ha sido el manejo de las redes sociales, sabiendo a qué público llegarle, con qué mensaje, hasta el fenómeno gracioso, criticado por unos, alabado por otros, de los muñecos de cartón que invadieron el país y que terminaron convirtiéndose hasta en el objeto de las tardes de té de las señoras, que se juntaban a tomarse fotos con el monigote y a subir en redes sociales como la gran novedad. Así es que veamos qué campaña acertó más en cuanto a conectar al electorado una vez que conozcamos los resultados hoy en la tarde. Muchas gracias, Mauricio, por toda esta información y por acompañarnos en este segmento de Todo por tu voto. Siempre un gusto y a la orden. Ok, no se desconecten, que ahorita nos vamos a una pausa y al momento les traeremos más información actualizada